Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Domínguez Sueta, de la materia de diseño de elementos mecánicos, y pues voy a hablar sobre lo que son los fundamentos básicos para el diseño de ejes de transmisión de potencia. Primeramente, ¿qué es un eje? Como se menciona en la diapositiva, un eje se considera como una pieza constructiva que es útil a la hora de dirigir el desplazamiento o rotación de algún elemento de un grupo de piezas. Por ejemplo, los ejes sirven más que nada para soportar piezas inmóviles, oscilantes o rotatorias de máquinas, pero en sí no transmiten ningún momento de giro, por lo que generalmente están sometidos a flexión. La configuración típica de un eje es la de un elemento de sección circular o escalonado con mayor sección en el centro, de forma en que los distintos elementos se pueden montar sobre él por los extremos, además de que esta configuración proporciona mayor sección resistente en lo que es la zona central, donde la flexión ocasiona los mayores esfuerzos. Ahora están las consideraciones del diseño de ejes, como se divide en dos, tanto en esfuerzo y en deflexiones. En el esfuerzo, pues como se menciona, se tiene en cuenta que un análisis de esfuerzos en un punto específico de un eje se hace mediante la geometría del eje aproximado a ese punto. Por ejemplo, de esta forma no se necesita como tal conocer la geometría del eje. Para, para el diseño se localizan lo que son las áreas críticas y se dimensionan para cumplir los requisitos de resistencia. Luego se dimensiona el resto del eje para satisfacer las necesidades de los elementos que están soportados por este eje. Después están lo que son las deflexiones. El análisis de deflexión independiente no se realiza, no se realiza hasta que se defina la geometría de todo el eje. A fin de cuentas, la deflexión es una función de geometría y el esfuerzo es una función de la geometría local. En estas deflexiones, el diseño de ejes permite una consideración de esfuerzo y resistencia. Obteniendo así los valores de las dimensiones del eje, se puede determinar las deflexiones y las inclinaciones. Cabe mencionar que la deflexión no se ve afectada por la resistencia, sino por la rigidez. El módulo de elasticidad es constante en los aceros, por lo cual la rigidez no puede controlarse mediante divisiones del material, sino solo por la geometría. Ahora, los materiales más comunes para los ejes. Como se menciona en la diapositiva, la resistencia necesaria para soportar esfuerzos de carga afecta la elección del material y sus tratamientos. Y por ejemplo, muchos ejes están hechos de un acero de bajo carbono, acero estireno frío o acero laminado en caliente. Un ejemplo son los aceros 6 y 1020 al 1050. Ahora están los elementos mecánicos que se montan en los ejes y las consideraciones de montaje. Por ejemplo, como se menciona, la configuración general de un eje para acomodar los elementos que lo conforman, tipo ejemplos engranes, cojinetes y poleas, debe especificarse los primeros pasos del proceso de diseño para poder realizar un análisis de fuerzas de cuerpo libre y para obtener un diagrama de momento cortante. Ahora, siguen lo que son los elementos mecánicos que se montan en el eje y consideraciones de montaje. Como se ve, por ejemplo, en los elementos y consideraciones, por lo general en sí la geometría de un eje es la de un cilindro escalonado. El uso de hombros o resaltos constituye un medio excelente para localizar en forma axial los elementos del eje y para ejecutar cualquier carga de empuje necesaria. Y por ejemplo, como se mencionan los elementos, perdón, como se mencionan en las consideraciones, pues sí son bastantes consideraciones, pero a fin de cuentas son los requerimientos necesarios para poder tener un mejor entendimiento y un mayor abordaje sobre lo que son estos elementos que se montan en los ejes. Y aquí se muestra brevemente pues, lo que son las fuerzas que se ejercen sobre los elementos mecánicos en el eje. Tenemos tres tipos, que son los enganes rectos, los de poleas y bandas y los de catarinas y cadenas. Aquí básicamente se ve de manera breve, por ejemplo, los enganes rectos, que por ejemplo tenemos la T, que va a ser igual a 63.000 P sobre N, la WT, que es igual a T entre D dividido entre 2, la WR, que sería el producto de la WT por la tangente del ángulo. Después están las poleas y bandas Fn, que es igual a F1 menos F2, Fn, que también podría ser igual al WT
de los engranes rectos. Y también tenemos lo que da FB. Y por ejemplo, en las catrinas y cadenas tenemos FC, y que es igual a TA sobre DA entre 2, igual a TB sobre DB entre 2, donde TA es el torque ejercido en la rueda dentada A por el eje, mientras que TB es el torque de reacción que ejerce el eje sobre la rueda dentada. Los factores de concentración de esfuerzo teóricos en los ejes. El factor teórico de concentración de tensiones Kt es un factor que se aplica para estimar la tensión en secciones de piezas con discontinuidades geométricas en las que se produce el fenómeno de concentración de esfuerzos. Dicho factor mayor al cálculo de la tensión teórica obtenida a partir de los valores de la solicitación y de la geometría de la sección, permitiendo estimar el valor de tensión máxima que se producirá en la discontinuidad y que será superior a la obtenida con el cálculo teórico. También cabe mencionar que los factores de concentración de tensiones se obtienen mediante procedimientos experimentales o con el uso de modelos numéricos precisos. La aplicación del factor de concentración de tensiones es especialmente importante en lo que son materiales frágiles. En materiales útiles, por ejemplo, las concentraciones de tensiones elevadas pueden provocar la fluencia local del material si se supera el límite de fluencia y por tanto cambiar el reparto de tensiones hacia unos puntos menos tensionados, sin comprometer así la integridad global de la pieza. Después están lo que son las ecuaciones de diseño. Y por ejemplo, como podemos tomar aquí en cuenta que la ecuación de diseño que estamos utilizando es la de Soderberg, donde tenemos el esfuerzo alternante sobre SE más el esfuerzo medio sobre SY, que es igual a 1 sobre el factor de seguridad. Y como se menciona en la diapositiva, pues el criterio de resistencia a la fatiga utilizado para el análisis de resistencia de las piezas sometidas a tensiones fluctuantes con un componente de tensión media positiva. Y pues se menciona que el criterio se basa en los valores de tensión media y alternante en el punto analizado, y esto establece que la pieza se resistirá en el punto analizado siempre que se cumpla lo que se menciona en la ecuación. Y ahora el procedimiento para el diseño de ejes. En sí son muchos requerimientos para el diseño de ejes. Solo puse aquí brevemente algo para poder abordar la idea y poder explicar ya de forma más detallada ahorita cuáles son esos pasos. El cálculo de los ejes implica siempre el uso del enfoque de esfuerzos, combinado si se sugiere el método de la teoría de falla por distorsión de energía, que es como lo podemos conocer nosotros, que sería la de von Mises. Para mencionar, por ejemplo, los procedimientos o las instrucciones que se deben tomar en cuenta, se debe tomar en cuenta como primer paso determinar la velocidad de giro, como segundo, calcular la potencia o el torque que va a transmitir el eje. También tenemos el determinar el diseño de los componentes transmisores de potencia. También el especificar de qué manera se mantendrán los elementos transmisores de potencia, al igual que calcular la magnitud de torque que se ejercerá y calcular las fuerzas radiales y axiales actuando sobre el eje. También se deben calcular las reacciones en los rodamientos, elaborar las gráficas de esfuerzo cortante y momento flector, calcular las fuerzas de diseño adecuadas, seleccionar el material del eje para obtener valores de esfuerzo, de fluencia y esfuerzo máximo, analizar los puntos críticos para determinar el diámetro mínimo requerido del eje y por último, especificar las dimensiones finales del eje para cada punto. Aquí se encuentra lo que son las bibliografías, es donde se encontró la información, donde se pudo rescatar la información y pues más que nada sería todo de mi parte.